Buenas y que Dios los bendiga a todos. Hace poco me hacían una pregunta que creo que muchos podrían tenerla, y yo, claro, siempre que veo que una pregunta se repite, digo, la duda de unos puede ser la duda de muchos. Y la pregunta era si existen religiones buenas o malas. Y, por supuesto, qué religiones eran buenas y qué religiones eran malas, o por lo menos que yo consideraba. Primeramente, debemos entender que una religión, ¿qué es? ¿Qué es una religión? Pues viene del latín religare. Eso es una religión. Viene del latín religare, que no es más que la forma que adopta el ser humano de religarse, de mezclarse, de encontrarse y de imbricarse con quien él cree es su creador. Eso es lo primero. Una religión viene del latín religare. Religa a una persona con quien cree que es su creador, lo imbrica, lo mezcla. La persona siempre ha querido mezclarse, encontrarse, imbricarse con quien él cree que es su creador. Eso es una religión. Ese es el concepto de religión. Ya luego podemos ponerle apuntes, pero el concepto religioso es este. ¿Qué significa la palabra religión? Viene del latín religare y significa mezclarse, encontrarse, imbricarse en una relación entre el hombre y quien él cree es su creador. Según las estadísticas, actualmente existen alrededor de 4.000 religiones. Fíjense, 4.000. Las últimas cifras decían 4.300, 4.200. Por no hablar de que una misma religión puede tener corrientes filosóficas miles. Por ejemplo, los fariseos, los saduceos, los ortodoxos, un poco más hacia acá los hasídicos. Y los de la cábala, otro ejemplo, entre otras tantas corrientes del judaísmo, porque ya han salido varias corrientes de judaísmo. Son corrientes, no religiones, pero fíjense, ya el judaísmo tiene muchas formas filosóficas de entendimiento. De ese entendimiento de su creador o de las cosas humanas. Por ejemplo, los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Unos tenían una creencia y otros, pero no salían de lo que era la ley de Moisés, que es lo que define el judaísmo. Vamos a ponerlo así, el judaísmo y el cristianismo. Otras corrientes, como son, vamos a ver, el budismo. Miren, el mismo budismo, aunque el budismo realmente no encaja con los estándares de una religión, muchas veces no encaja en lo que se entiende por religión, porque varía mucho el concepto según la corriente filosófica que practique. Theravada, tibetana, mahayana. O sea, incluso es que el mismo Buda no es un dios, sino un iluminado. Vamos a decir que Buda podríamos decir que era un filósofo muy adelantado a su tiempo, un iluminado. Pero Buda no es un dios. Pero fíjense, el mismo budismo ya tiene las mismas corrientes que es la que les he mencionado. Las más conocidas son el tibetano, o el Dalai Lama, los Theravada y los Mahayana. Y en las religiones animistas, por ponerles un ejemplo, Cuba tiene la santería. Brasil el candomblé y la umbanda. En Haití el vudú. Es decir, si sumamos cada filosofía religiosa, incluso las mismas cristianas, todas las corrientes cristianas, bautistas, evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas del séptimo día, etc., pues la cifra ya rondaría, si contamos religiones más sus corrientes filosóficas, por 6.000 y más. Ahora, primeramente se ha entendido que una secta no es una religión. Esto es igualmente falso, porque muchas corrientes de pensamiento antes eran sectas y hoy son religiones, y el ejemplo más claro es el cristianismo o el catolicismo. El cristianismo y el catolicismo fueron sectas, y recordemos que la iglesia cristiana durante todo su proceso realizó una tarea ardua de reformas para alejarse lo más posible de su vertiente, o sea, de su matriz judía. O sea, el cristianismo incluso celebró fiestas distintas
parecidas pero no las mismas, cambió las fechas para no mezclarse con el judaísmo. No lo hizo por odio, sino para que no se le considerase una secta judía. Y hoy vemos que el catolicismo no se le dice secta, sino religión. Pasó de ser una secta judía a una religión, incluso oficial en varios países. Sin embargo, tampoco podemos decir que estrictamente lo opuesto a religión es el sectarismo. Porque fíjense, uno de los rasgos más característicos de una secta, entre sus tantas definiciones, que siempre se le añaden más, sostiene que una de ellas es la coacción que ejerce su miembro principal, que por lo general es infalible y determina la conducta de sus miembros. Pues el papado lo es, porque primeramente el papa es infalible, dirige la vida incluso privada de sus miembros, separa las familias, porque el papa dice, ahora, no, esto no está bien y en mi casa vive alguien que está haciendo lo que no debe hacer y por tanto se crea una fricción. Ahora se están arreglando muchas cosas, pero antes no. Antes homosexual en la familia, te vas. Esta es una familia cristiana, te vas. Una muchacha que había sido, cuando aquello se decía, deshonrada, como si en un himen estuviera la honra, bueno, pues te vas de la casa. O sea, el cristianismo separó. El cristianismo fue una secta, realmente separó a todo un grupo de personas. Y el papa, podríamos decirse, es un líder de una secta, pero no es así. Y entendemos que no es así, por cuanto no se cumplen otros tantos requisitos. Por ello, a veces muchas personas dicen, en la Iglesia Católica es una secta. Bueno, pues lo fue. Lo fue inmediatamente de la muerte de Cristo. Y Cristo, mientras Cristo estuvo vivo, se veía el cristianismo, como mismo se veía a los fariseos, los celotes, los esenios, miren, se nos olvidaba, los esenios y los cristianos, los que seguían a Cristo. Todos ellos eran judíos. Cristo incluso lo que propone es un judaísmo, pero ya un judaísmo muy avanzado. No practicaba el judaísmo, vamos a decir, ortodoxo y riguroso, porque había hecho reformas. Por eso dicen muchos que Cristo fue un revolucionario, y han dicho que fue un revolucionario. Muchos lo han cogido para movimientos políticos y otros lo han tomado por lo que realmente es reevolucionar. Cristo hizo que evolucionáramos hacia algo mejor, hacia algo más bello, hacia el amor. La revolución de Cristo fue una revolución de amor. O sea, evolucionó, nos llevó a evolucionar a ser mejores seres humanos. Entonces, lo que ayer fue una secta, hoy es una religión. Y así ha sucedido. Entonces, no podemos decir que lo contrario a la religión sea una secta. Entonces, ¿cómo podríamos saber que una religión es buena o mala? Sabemos que las sectas son malas todas. Bueno, pero es que hay sectas que pueden tener incluso una verdad que hoy vemos extraña y dentro de unos cuantos años sea una religión oficial. Pasa algo parecido con la ufología, el problema de los ovnis. Incluso hay quien ha dicho Dios es un ovni, hay vida en otros planetas. Y uno hoy dice, bueno, estas personas se las ha tachado de están locos. Y sin embargo, las últimas noticias han revelado que en Marte parece haber vida. Claro, no vida de seres humanos, sino que se ha encontrado, creo que como una especie de bacteria o algo. Me empaparé mejor del asunto, no puedo leer todos los diarios, pero sí leí que decía hay vida en Marte, un organismo microscópico. Se piensa que hasta que no llegue a la Tierra no pueden analizar el asunto. Pero bueno, miren, lo que decían los ufólogos que están estudiando esto desde hace siglos. Mire, puede ser verdad. Dicen que las pirámides, que extraño que pirámides en México, que pirámides en Egipto. Y seguían, pues, por una serie de creencias. Ahora, mi creador es Dios. Y ellos dicen, sí, el mío también es Dios. Lo que pasa es que el mío tiene la carita verde y la cabeza grande. Ah, bueno. Y entonces decimos, no, esto es una secta, esto es una locura, pero, oiga, puede que pasen muchos cientos de años y se comprueben ciertas verdades de fe que ellos tengan y se convierta en una religión. O sea, no podemos decir que todo lo que es secta no es religión. No, ahora, lo que una secta realmente, por eso es que se ha comenzado a reevaluar y a reestudiar lo que es una secta. Porque muchas de las religiones, como les explicaba con el catolicismo, comparten cosas
de una secta, pero no son sectas. O sea, todas tienen un líder a quien siguen, que es el que les gobierna. Bueno, pero es que en la mayoría de iglesias, en la iglesia católica romana y en otras tantas iglesias, pues es que es así. Hay una cabeza que gobierna, que es infalible. Pero no podemos decir que es una secta, que la iglesia católica es una iglesia católica romana es una secta. No podemos aceptar el término. Podríamos discutir metodologías, podríamos discutir teología, podríamos discutir incluso dogmas, pero no decir que es una secta. Pero lo fue en la época de Cristo y posterior. Hasta que Constantino no dijo, esta es la religión oficial, el cristianismo se sigue viendo como una secta. Porque lo otro es que en muchas ocasiones las sectas están, como no tienen reconocimiento oficial de nadie, se dice esto es secta, y no son movimientos religiosos, pero no tienen un reconocimiento. Entonces, ¿cómo puedo yo saber que una religión es buena o mala? Pues bueno, tan corta como la pregunta, tan corta será la respuesta. Y es muy sencillo. Mire, toda religión que hermane a los hombres conduciéndolos al bien es una religión buena. Sin embargo, toda religión que desune a los hombres, que crea división entre hermanos y los conduce al mal, es una religión mala. Así de sencillo. No es tan difícil. Ahora, la pregunta que me querrán hacer, ¿y cuántas religiones malas entonces existen? Y la respuesta es el 98%. Porque todas crean teologismos propios que dividen grupos sociales en base a un credo no universal. Fíjense, qué fácil. La pregunta. Porque muchos podrán decir, ¿cuántas religiones buenas hay? Y decir, todas, no. ¿Cómo yo sé que una religión es buena o es mala? Bueno, pues es buena cuando hermana a los hombres. Cuando yo veo al otro, sin importarme su sistema de creencia, como un hermano. Nos conducimos juntos hacia un bien, buscando el amor, hacia un bien común. Eso es una religión buena. Pero si yo estoy mirando al otro y diciendo, este no es hermano mío, este no practica lo mismo que yo, por tanto no vamos a caminar unidos a ninguna parte. Él en su lado, yo en el mío. Pues vamos a conducirnos obligatoriamente al mal, porque no vamos a tener paz en el mundo. Las religiones, contrariamente a lo que se proponían, han resultado todo lo contrario. Entonces, ¿cuántas religiones malas existen? Pues la respuesta es el 98%. Porque todas crean teologismos propios que dividen grupos sociales en base a un credo que no es universal. O sea, no hay una creencia universal. Porque si todos dijésemos, todos creemos en un Dios, llámese como se llame, tú tienes algo que aportarme a mí, yo tengo algo que aportarte a ti, y te quiero y tú me quieres, señores, no vamos a caminar lejos. Y eso es lo que Dios siempre ha querido. Como he explicado con el arca de Noé. Puso al león y a la oveja al lado. El león pudo haber dicho, esta oveja en este arca no va a durar mucho porque tengo hambre, soy un depredador. Yo no puedo, yo como carne. Sin embargo, el león estuvo al lado de la ovejita y no se la comió. ¿Qué quiere decir? Fueron juntos hacia un bien común, la salvación y la perpetuación de la especie. Que se perpetuara la especie. El león no se comió la oveja, ni el cocodrilo se comió. O sea, no se comenta ni siquiera que Noé hubiese tenido que meterse en el medio entre un león y un tigre y un... No existió. Todos se sabían que eran miembros, hijos de Dios, todos distintos, todos con una forma de actuar diferente, pero iban todos unidos hacia un mismo propósito, la salvación después del diluvio. Y esto es importante, que se sepa, y como siempre es una frase que yo siempre digo, que se sepa y que se conozca. Sí, que se sepa y que se conozca. Entonces, ¿qué religiones, cuántas religiones malas existen? El 98% de las que usted me diga. Porque todas han creado teologismos propios que dividen grupos sociales en base a un credo que no es universal. O sea, nadie dice, Dios es universal. No, mi Dios es el que es universal, el tuyo no. El tuyo no. Entonces, es difícil así tener lo que siempre ha buscado la religión, que es hermanar a los hombres. Por eso yo le digo hermanos a todos. Incluso puedo decirle hermano a un musulmán. ¿Por qué no? Porque siempre vamos a los extremos. Los musulmanes, pues hoy en día se ha dicho que son terroristas, pero ¿por qué?
Si toda religión ha tenido extremistas, si nosotros los cristianos tuvimos a los templarios, que era una organización criminal. Los templarios no fueron otra cosa, señores, que una organización criminal. Eran mercenarios que fueron a Tierra Santa a acabar. No vamos a santificar nada. Los templarios fueron un ejército mercenario que fue a otras tierras, ¿a qué? A imponer la fe y a hacer un saqueo. Y sin embargo, por hoy los cristianos no nos sentimos así. Entonces, porque hayan grupos que hagan ciertas y determinadas cosas, no podemos catalogar a las religiones, que todas son bellas. Todos los textos, cuando los lees, cuando lees la Biblia, cuando leemos el Corán de nuestros hermanos musulmanes, cuando leemos muchos de los libros que se encuentran en la Torá, etcétera, etcétera, encontramos aprendizajes bellos que podemos poner en nuestra vida. Pero la respuesta es que el 98% lo es. Y el 98% lo he calculado. Yo lo he calculado. He tratado de buscar casi todas las religiones y el 98%. Porque todas tienen un teologismo. Tienen una idea de lo que es Dios. Y es propia. Divide al grupo social en base a esa creencia. Porque su credo no es universal. Ahora, si usted es cristiano y va a una mezquita, no puede participar de los ritos. Y viceversa. Un musulmán no puede participar de los ritos judíos y viceversa. Un santero no puede participar de los ritos cristianos, pero sin embargo, miren, puede participar de los ritos animistas un cristiano. Como caso concreto, les pongo Cuba, donde cualquier cristiano de iglesia, cualquier cristiano, puede salir de una iglesia y participar activamente de los rituales ancestrales africanos. Fíjense. Usted salió de la iglesia, usted comulgó, usted hizo lo que fuese y fue a una fiesta, a un tambor batá que se dio en un lugar, a una festividad. Come con los religiosos, está participando totalmente de su culto y nadie lo echa. Sin embargo, un santero va a una iglesia y no recibe la comunión. Muchas veces los echan de las iglesias, muchas veces los maltratan, muchas veces los señalan y muchas veces no los sacan a patadas porque sería poco ético, pero basta una mirada para sacar a una persona de una iglesia y eso lo he visto yo. Entonces, y otro ejemplo, aún creyendo, fíjense, incluso aún creyendo en Cristo como su Señor y Salvador, porque donde quiera que ellas está la imagen del Sagrado Corazón, porque es la tradición. Fíjense, aún creyendo en Cristo como su Señor y Salvador, van a la iglesia y los echan. Sin embargo, un cristiano sale, así sea el cura, el sacerdote, cualquiera. Llega a una fiesta yoruba y le dicen venga y siéntese y coma y desea comer y desea compartir y si quiere bailar baile y si no quiere bailar no baile, usted se queda ahí. O sea, no hay un anatema. Y son religiones ancestrales, fíjense, arcaicas. Todavía se practica el sacrificio animal, que siempre lo he dicho, lo practicamos. En Cuba es una religión, la yoruba prácticamente oficial, primera por una situación política que fue la que más se toleró mucho más en Cuba la santería que ser católico. Ser católico era prácticamente lo peor de lo peor. Y el hombre siempre va a buscar un contacto con su creador. Y la religión que teníamos todos al alcance de la mano y que era la menos perseguida era la religión yoruba. Y eso las personas no lo logran entender. El hombre siempre va a buscar a Dios donde esté. Donde esté, así esté bajo una piedra, el hombre lo va a buscar. En Cuba fue una situación, muchos sacerdotes se fueron, problemas políticos ajenos a lo que es la iglesia. Nuestra iglesia no es política, participamos de una vida social, en comunidad, en amor, paz y respeto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero es una verdad histórica. Muchas personas se han dicho, porque en Cuba todos son santeros. Todos son santeros. Y yo digo, sí, todos somos santeros. Todos somos santeros, todos ejercemos una. Sí, porque fue lo único que se nos permitía. Porque es que incluso en los años 90, incluso desde el 60 hasta acá, bautizarse era
ponerle a usted como la estrella amarilla de David, como con la que se perseguía a los judíos en los guetos. O sea, esa es una realidad histórica. Muchos sacerdotes, como el cardenal Jaime Lucas Ortega de Alaminos, ya fallecido, por eso puedo hablar de él, lo contaba, estuvo en un campo de trabajo por su condición de religioso. Sí, se persiguió la religión. Y esto lo digo como una verdad histórica, no como no para enmarcar el tiempo en el espacio y la política dentro de la iglesia, porque no tiene nada que ver una con la otra. Pero el hombre buscó a Dios y lo encontró en la única religión que era más o menos aceptada, y era la religión yoruba. También la población de Cuba es una población criolla, es distinta a España, es distinta a Inglaterra, es distinta a otros países. Pero saliendo del ámbito cubano, la Amazonía, cada tribu legisla de una forma, se muestran muy tolerantes con el cristianismo, y el cristianismo, sin embargo, no los acepta en sus prácticas. Claro, todo esto sí lo acepta si se abandona la religión anterior. Ahí sí se acepta. Si dejaste de ser indio, pues perfecto. O si dejaste de creer y dejaste tu tradición, pues bienvenido sea. Ahí sí se acepta. Pero incluso entre indios amazónicos, usted puede conservar su ropa. Usted visita una selva amazónica, va a visitar una tribu, usted va con su pantalón, su camisa, y ellos no le quitan la ropa. Un indio, sin embargo, no puede ir a una iglesia con su taparrabo, su lanza y sus abalorios. No, le decimos, vamos, salga. Vamos, usted, salga. Venga, acompáñeme. Así no se entra a la casa de Dios. Y sin embargo, nosotros entramos a lo que para ellos es sagrado y ellos no nos ponen reparos. Y por esto digo, cuando se dice que una religión es buena, desde luego el 98% no lo es. La ONU incluso ha definido como una religión mala aquella que despoja al individuo de su cultura y su tradición y de su pertenencia a una comunidad constituida como nación. O sea, mientras usted trate de despegar al hombre de su cultura, de su nación, de su patria, para darle cosas, usted está haciendo un gran daño. Entendamos que hoy México, Cuba, las Antillas no practican las religiones aborígenes y en muchos lugares los indios están extintos. Incluso la UNESCO ha dicho que se perderán lenguas si no se transmiten, si esos aborígenes, esos indios amazónicos y de toda Centroamérica y Suramérica no conservan su lengua, no la transmiten, van a ser lenguas muertas y se va a perder, por tanto, la esencia de una nación. Entonces, cuando yo digo que una religión es buena, es porque une y hermana a los hombres conduciéndolos hacia el bien, que es hacia el amor. Entonces son muy poquitas las que hacen esto. Ahora, por ende, el cristianismo no ha unido a nadie. Sorpresa. Como dice un patriarca que por demás es líder de una iglesia católica. ¿Es una locura o es una herejía esto? No. Yo soy hereje si dijese que Cristo no unió a nadie, si dijese que era malo, que mataba a los que no eran como él quería. Y digo esto porque hoy, si estás en contra de un patriarca como yo, por ejemplo, usted habla mal de mí, pues usted me odia, pero usted no es un hereje. Usted es un hereje cuando hable mal de Cristo. Porque mientras tanto usted está hablando mal de mí, que soy un patriarca. Usted está hablando de un hombre que no es ni un santo, ni soy un Dios, ni soy Cristo. Entonces usted no es un hereje cuando habla de mí. Me puede odiar, puede ser mi enemigo, pero yo no lo puedo declarar a usted un hereje, porque yo no soy un santo. Ni la iglesia tampoco. Usted puede criticar la iglesia. La iglesia no es una santidad. No, santo es la cabeza de la iglesia, es Cristo. Ahí ya es otra cosa. Ni siquiera yo soy Cristo cuando oficio. No soy soy un hombre creado, maravillosamente complejo, como dice el Salmo 139. La herejía está en mentir sobre la verdad de Cristo en su naturaleza. Fuera de eso, lo que se crea es que se crea Dios para juzgar y responder a los insultos propios con anatemas, está verdaderamente endiosado. Otro ejemplo que sería importante destacar, y otro tema que decía que es importante destacar, es lo que sucedió con la masonería. Existió siempre diversidad de razas y credos dentro de la masonería. Eso no importaba, porque proclamaban los mismos valores de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Y también es malo. Libertad, igualdad y fraternidad, todo muy lindo dentro de la francmasonería. Podían ir negros,
Cuando los negros estaban mal vistos, déjenme decirles, cuando los negros estaban mal vistos, el ajedrezado de la masonería era precisamente blanco y negro para decir que no existía una diferencia, que éramos unidos. Qué cosa más bonita. Y realmente la masonería por eso tomó mucho auge. No era una religión, es una sociedad fraternal, pero decía lo mismo, no importa en qué usted crea, aquí todos somos hermanos. Y la masonería fue, vamos a decir, que un boom, hasta el punto que la iglesia excomulgó a todo el que fuera más framasón. Y sin embargo, también era mal, porque no aceptaba ni a las mujeres, ni tampoco a los homosexuales. Hoy algunas logias te dicen sí aceptamos mujeres, sí aceptamos homosexuales, pero realmente el rito escocés antiguo y aceptado, si bien no habla nada de la homosexualidad, no habla nada de la habla de la mujer, lo que habla es que deben ser personas libres, y la mujer en aquel momento no era, pero nacieron torcidos. La masonería es una fraternidad que nació torcida. Nació torcida porque no hermanó a nadie. ¿Por qué no hermanó a nadie? Porque las mujeres no podían ser hermanas. Después se crearon los movimientos acacistas, de Acacia, pero no eran maestras de la masonería, ni alcanzaban el grado filosófico máximo que tienen ellos, que es el grado 33. Entonces, ¿a quién hermanó usted? Usted no hermanó a nadie. Usted trató de unir y se quedó corto en el trayecto, porque quedaron fuera las mujeres y los homosexuales. Y en algunas logias, vamos a decirlo así, no se aceptaban a negros. O sea, no siempre se aceptó. Era como una idea plasmada. En todos somos igual, pero sabemos que en la práctica no es así. Está la Prince House, una logia que era de negros en los Estados Unidos. Por suerte, hoy en día ya eso se ha superado a medias, porque sigue habiendo racismo entre las personas. Eso sigue existiendo. No en las instituciones religiosas solamente, en todos los niveles. Y es algo por lo que hay que luchar. Eso es hermanar a los hombres. Qué bonito es cuando uno puede decir, tengo un hermano negro, tengo un hermano chino, pero tengo un hermano indio, pero tengo un hermano... ¿Cuántos hermanos? Qué lindo, como aprendo de cada uno de mis hermanos. O sea, ningún sufrimiento le puede ser a un cristiano ajeno. Aprendan esto. Ningún sufrimiento le puede ser al cristiano, ningún dolor le puede ser al cristiano ajeno. Y yo recuerdo entre esas personas a Desmond Tutu, que ya falleció, a Martin Luther King. ¿Quién no recuerda a Martin Luther? Y en las protestas pacíficas que hacía el doctor King, habían blancos. O sea, que son joyas que nos enseñaron a nosotros a ser hermanos. Por eso yo decía, si Martin Luther King se levanta hoy, no vuelve a tener un sueño más nunca en su vida. Y esto lo digo como una broma, pero también con un poco de indignación, porque es una vida que la legó a que todos fuésemos hermanos, a hermanar a los hombres. Vamos a hermanarnos. Y al final, ¿qué sucede? Lo que vemos todos los días. Siempre están en el umbral de la pobreza las personas negras, siempre son los más maltratados por la policía las personas negras, siempre son la capa de la sociedad que no queremos ver por una cuestión de color, por una estupidez. Entonces, cuando hay movimientos en el mundo, cuando vemos una injusticia con el negro y digo, bueno, como él es negro y yo no, yo soy blanco, pues no me interesa. No, señor, usted no es cristiano, usted es un hipócrita. Usted es un hipócrita, porque usted tiene que sentir el dolor de él como si fuese suyo, porque si no, no van a cambiar las cosas. Cuando usted sienta el dolor y aprenda como cristiano lo que hizo Cristo, que cogió la cruz que no le tocaba, porque Cristo cogió una cruz que no le tocaba, la cogió por todos, y el cristiano es imitación de Cristo. Por tanto, cargar la cruz de los demás también es una obligación para el cristiano. Dicho esto, porque nuestra iglesia sea la intolerancia y la hipocresía de no, yo no soy racista. Ya, no digas no eres racista, demuestra que no lo eres. Demuestra que tu dolor tú lo compartes, pero demuestra también que el dolor lo compartes con los movimientos homosexuales, con algunas denuncias hoy
de las féminas, como los movimientos sociales que han hecho las mujeres por su reivindicación. No, yo soy hombre, a mí no me interesa. Eso es de las mujeres, es una cuestión de las mujeres. ¿Y de dónde nació usted? ¿Y qué es la Virgen María? Entonces no seamos hipócritas, seamos cristianos de verdad, cojamos la cruz y caminemos. Así nos vamos a entender mejorcito. Así podemos decir, somos buenas personas, soy un buen ser humano. Mientras tanto, usted ni es cristiano ni es buen ser humano. Empezando que para ser cristiano hay que ser buen ser humano. Ya si usted es buen ser humano, cristiano es un añadido. Pero vamos a ser buenos seres humanos. Hablando de la masonería, le digo que ya nació torcida. No aceptó ni a mujeres ni aceptó homosexuales. Por tanto, no hermanaste a nadie. Y pasa como todo, la hipocresía. Hermanamos la fraternidad. Todo es amor fraterno. No, todo es amor fraterno. Tú no puedes decir que tienes amor fraterno cuando tú dejaste fuera un grupo de personas. No. No seamos hipócritas y decir que las religiones son buenas sin cuestionarnos si hacemos bien o mal, o si hermanamos a los hombres uniéndolos hacia el amor y el bien. No seamos hipócritas y decir todas las religiones son buenas. No vamos a cuestionarnos nosotros, por lo menos los que tenemos una religión vamos a cuestionarnos. Nosotros somos hermanos de nuestros semejantes, crean como lo que crean, sean como sean. Nos unimos a ellos, hacemos el bien. Nos queremos con amor, no por obligación, no por amor. Eres mi hermano porque te amo. Entonces no podemos ser hipócritas. Yo recuerdo un escritor muy célebre y pensador. No recuerdo ahora su nombre y no voy a decir un nombre mal para no meter la pata. Pero dijo algo así como que el único cristiano de la historia fue Cristo, que luego de Cristo ya nadie fue cristiano. Y es cierto. Porque Cristo dejó plasmado en la oración universal de la iglesia un mensaje de hermanamiento. Y no estamos contando los actos de Cristo. Los actos de Cristo son más que meritorios y nadie se los aprende. Ustedes lo hablan, te lo pueden decir de memoria, versículo tal, y pararse en medio de una plaza, pero realmente no lo oyen, pero entra, como decimos, entra por un oído y no sale por el otro. Pero decía así, el único cristiano fue Cristo, después de Cristo además nadie fue cristiano, y es cierto. Y en la oración universal de la iglesia está el mensaje de hermanamiento. Se acercó a los samaritanos, como a la samaritana, que no se podían ver, y sin embargo él va y se sienta. Y los samaritanos y vamos a decir las tribus de Israel y las vertientes filosóficas no se veían unos a los otros. Estos no me tocan a mí, estos no vienen aquí y yo no voy allí. Y sin embargo lo demuestra con la samaritana. En su grupo habían celotes, que eran guerrilleros terroristas. Prácticamente en aquella época los celotes, existió una rebelión de los celotes. Y estaba Simón, el celote, con él. Mateo era cobrador de impuestos, en fin. Pero la oración universal la hizo universal. No es la oración universal de la iglesia, no, es una oración universal. Y la puede rezar cualquier persona, fíjese que no desentona nunca. Por mucho que usted la repita, no desentona nunca. Y porque cuando dice Padre Nuestro, o sea, no dice Padre de algunos, sino Padre Nuestro. Después dice que estás en los cielos. En los cielos están la inmensa mayoría de dioses, si se quiere ver que son muchos. Bueno, se acepta que los dioses están en el cielo. Incluso los dioses están en el Olimpo. El Olimpo estaba pegado al cielo. Ese era el cielo prácticamente. Después, santificado sea tu nombre. Toda religión santifica el nombre de su creador. Y sin embargo, Cristo aquí no dice ni el nombre del Dios. Solo santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Todas las religiones esperan gozar del espacio de gracia que posee su creador. Eso es una realidad. Cuando dice hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, toda religión entiende que existe una voluntad que es inaccesible, que es soberana, dueña del destino y sus avatares. A ese destino, a esos avatares, a esa voluntad inaccesible, eso que domina nuestro futuro, nuestro destino, le decimos Dios. Y por eso Cristo dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Aceptamos los designios. Y todas las religiones aceptan los designios. De pan nuestro de cada día danoslo hoy.
Todas las religiones imploran lo necesario para vivir y mantener su dignidad. Todas las religiones piden el pan. El pan significa mi dignidad, el sustento necesario para vivir. Luego viene lo más polémico, que es perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Algunas partes están como deudores, pero bueno, todas las religiones, si se ponen a ver, piden perdón, siempre. Otras lo rectifican. Ya ahí es distinto. Nosotros rezamos, otros hacen un sacrificio expiatorio, etc. Pero el hombre siempre ruega que ese lazo roto se componga y se vuelva a religar con su Creador. Ya esa parte de lo de como también perdonamos a los que nos ofenden es relativo, pero por lo general es bastante aceptado. Que el hombre siempre le pide perdón, hace quebrantamiento de la ley de Dios, su Creador, para conseguir que esos lazos que se rompen, el hombre los vuelve por medio del perdón, los vuelve a instaurar, a reinstaurar. Cuando dice no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, es el ruego universal de todo creyente, que su Dios le aleje del mal. Todos pedimos que Dios nos quite lo malo, y el otro también va a pedir que nos aleje de la enfermedad, que nos aleje de las cosas malas. ¿A qué tú le pides a Dios? Yo le pido que no venga nada malo para mí. Pero ahí le podemos preguntar a cualquiera de distintas religiones, ¿qué tú pides? Bueno, pues que no me pase nada malo, estar bien, tener salud. Entonces el Padre Nuestro es universal. Es una oración universal, no universal de la iglesia, no, es universal para todos. Todos la pueden. Y yo siempre digo, esta oración tú la lees y la puede leer, yo creo que cualquier religioso, y no está quebrantando ningún principio de su doctrina o de su dogma o de sus principios morales. No lo quebranta. Ahora, un Padre Nuestro no universal dijese, danos pan solo a los cristianos y que los demás se mueran de hambre. Eso no está. Perdona nuestras ofensas, pero no la de los otros, porque nosotros no debemos perdonarles la vida a nadie. Eso no está. Y no nos dejes caer en la tentación a nosotros, pero mete a todos los otros y no los libres del castigo que merecen por no pensar como yo. Eso no está. No. Por eso es que digo que el Padre Nuestro es universal. Dicho esto, que era un tema que quería debatir, aclarar puntos. Les recuerdo una vez más, ¿qué es una religión buena? Aquella que hermana a los hombres y los conduce al amor y al bien. Hermana a los hombres, los une y los conduce al amor y al bien. ¿Qué es una religión mala? Pues la que desune a los hombres, creando odio entre los hermanos y conduciéndolos por ende a obrar mal. Eso es una religión buena y una religión mala. Quédense con estos conceptos que les servirán de mucho. Así que sepan que cuando hermanemos a los hombres y todos caminemos sabiéndonos hermanos, todos, amén, de creencia, ese día Dios se manifestará. Tiene que manifestarse. Todos somos hermanos, todos. Aquel, el otro. Cuando caminemos unidos, sin importarnos, viviendo en el amor está Dios, aunque no querramos. O sea, Dios está en el amor y es indisoluble. Donde hay amor está Dios. Dios no puede estar en un lado y el amor en otro. No. Donde hay amor, unión y hermandad está Dios. Y está, por supuesto, Cristo en medio de sus hermanos, que somos todos. Nunca dijo que nadie era hermano de él. Todos fueron hermanos de Cristo. Todos los seres de esta tierra fueron sus hermanos. Y San Francisco de Asís también lo entendía muy bien. Gracias a la hermana Luna, al hermano Sol. Cuando todos sean hermanos, entonces habrá una verdadera religión buena. Por eso digo, recuerde que una religión buena es aquella que hermana y une a los hombres y los conduce ¿hacia qué? Hacia el amor y hacia el bien. Que es una mala religión, pues la que desune a los hombres, creando odio entre hermanos y conduciéndolos al mal.
y a orar mal. Visto esto, yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hasta un próximo encuentro.